Les presentamos un cordial saludo de bienvenida a este evento académico de tan especial significación para la Universidad Distrital, para la Facultad de Ciencias y Educación y particularmente para la Maestría en Comunicación y Educación. Nos acompaña en esta oportunidad, hemos tenido la fortuna de lograr que el profesor Jesús Martín Barbero retornara a este espacio académico, a estas aulas, y volviera a estar con nosotros, la comunidad académica de la Maestría en Comunicación y Educación. Hoy es el invitado y estará haciendo referencia al tema de los contextos latinoamericanos de la comunicación y educación. Nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias y Educación, el profesor Mario Montoya. Igualmente está en la mesa el profesor Boni Bustamante y el profesor Tomás Vázquez. El orden del día que tenemos para esta ocasión, entonces, es la instalación del evento por parte de nuestro decano, el profesor Mario Montoya. Enseguida, un saludo al profesor Jesús Martín Barbero en representación de la maestría, unas palabras del profesor Tomás Vázquez y de la forma más rápida posible le estaremos entregando el micrófono al profesor Jesús Martín Barbero. Bienvenidos y sabemos que el objetivo de este encuentro y las expectativas que tenemos al respecto serán alcanzadas con plena satisfacción. Entonces voy a darle la palabra al profesor Mario Montoya. Muy buenas tardes, profesores, estudiantes, y no quiero darle la bienvenida al profesor Jesús Martín Barbero porque pues, siempre es bienvenido a nuestra casa, pero sí es maravilloso tenerlo en este contacto cara a cara, escuchar su voz, pero recordarle que pues, desde hace por lo menos 40 años hemos estado dialogando con usted en silencio, pero seguramente escuchando la resonancia de las palabras, de su pensamiento. Y por eso digo que no le doy la bienvenida porque usted ha estado entre nosotros, no solamente en la Universidad Distrital, sino en la comunidad académica del país. Ha estado presente y creo que directa o indirectamente todos hemos sido formados por su palabra, por su pensamiento. Por eso le digo, no sea bienvenido, sino más bien gracias por pertenecer a esta familia de la Universidad Distrital. Hoy, este evento académico, análisis contextuales de los procesos de comunicación y educación en América Latina, pues digamos que a uno le rememoran algunos aspectos justamente que el profesor Jesús Martín Barbero nos ha contado, nos ha mostrado, especialmente en un texto que a mí particularmente me parece maravilloso, Saberes desechables y saberes imprescindibles. Digamos que allí nos recuerda el papel de la academia en la construcción de subjetividades, el problema de la comunicación en un país de conflicto y diría yo hoy en un país de posconflicto. Y creo que todo esto nos recuerda dos cosas también importantes, lo que ha sido la polarización de los medios y también aquello que hemos llamado, y el profesor Martín Barbero también nos recuerda, el detrimento de la situación política nacional. Sin duda alguna es visible lo visible, y es que hay una manipulación política y una tergiversación de lo que es la información
hecha por los medios en Colombia y en el mundo, y creo que esto sin duda genera una larga historia en nuestro trayecto de Estado-Nación, que es la idea del conflicto. Yo, en tal sentido, entonces, pues no puedo sentirme más que orgulloso de tener al profesor Martín Barbero y de celebrar que la Facultad de Ciencias y Educación cuenta con una maestría en educación, en comunicación, educación, que justamente dirige la mirada, tiene como médula fundamental reflexionar sobre, entre tantas cosas, en aquello que acabo de señalar. El problema de un sentido identitario para los colombianos, el problema de los medios de comunicación. Creo que la maestría ha logrado a lo largo de su trayecto en el plano de la investigación y en el plano de la formación, ha logrado un movimiento reflexivo crítico frente a los medios de comunicación en los escenarios de la realidad del país, y esto es algo que también tenemos que recordar, que nos ha recordado bellamente el profesor Jesús Martín Barbero. Creo que tendríamos que pensar en una especie de mirada satelital, pero siempre mirando lo local, lo contextual, porque es allí donde verdaderamente nosotros podemos hacer reflexiones nuestras y, por supuesto, sobre todo en el plano de la educación y en el plano de lo estético, intervenciones reales para nuestras comunidades. Yo creo que la maestría ha logrado también un objetivo, digamos, situando lo que significa habitar un país violento, conflictivo y en guerra, y ahora en posconflicto. Creo que la maestría, y mucho más con este tipo de eventos y en el marco de nuestro proyecto pedagógico de formación ético-política y social, sin duda alguna estamos redundando en promover actos políticos en las esferas del saber para cambiar. Yo creo que si hay una vocación política de nuestras maestrías, particularmente en esta de comunicación y educación, es, como lo dice Santiago García, nuestro maestro de teatro, hacer cosas en esta especie de microfísica del poder, hacer cosas chiquitas, feitas, cagaditas, dice él, pero muy nuestras, y en ese sentido yo realmente debo celebrar el trabajo que hacen mis colegas en la maestría de comunicación y educación. Yo creo que vale la pena, ya para terminar, recordar que comunicación tiene un radical que es co, y que en ciertas etimologías significa ser y estar para con el otro. Y que muni es un radical del sánscrito que es metis, que significa construir realidad, mover, transformar, y que por tal razón la comunicación es la posibilidad de ser y estar para con el otro, para construir, transformar, por supuesto, nuestras realidades, nuestro país, y encarar todos los retos que como académicos tenemos al frente, retos que la misma política a veces nos ha robado como si no nos pertenecieran. En ese sentido, este acto de análisis contextuales de los procesos de comunicación, educación en América Latina, no es otra cosa que una invitación política, una vocación política a una mayor comprensión y a mayores posibilidades de intervención, a encontrar caminos creativos para resolver nuestros propios problemas, y para que ojalá desde estas maestrías, desde todo lo que hacemos en nuestra vida universitaria como maestros, investigadores, redunde efectivamente en un país por la paz, por la construcción de identidades, reconstrucción de identidades, de ciudadanías, construcción y co-construcción. Y por eso tenemos que celebrar este encuentro, porque no construimos solos, construimos con los otros, con nosotros. Entonces, bienvenidos a este análisis de contextos de los procesos de comunicación. Celebremos que estemos juntos y celebremos que contamos hoy con la presencia del profesor Jesús Martín Barbero. Profesor, bienvenido.
gracias al señor decano de esta facultad por la valoración que ha hecho de mi larga trayectoria de relaciones y de trabajos con la Universidad Distrital. La semana pasada estuve celebrando en Cali los 40 años de la creación de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Y se me ocurrió explicarle a un montón, han salido ya 900 egresados y hay una población nueva de las últimas promociones que han entrado a la Universidad del Valle, la comunicación, que me entregaron una carta escrita por un estudiante de los que han entrado en la última promoción, o sea, en el mes de septiembre. Y en esa carta lo más importante que me decía el estudiante era que me agradecía que desde tantos años atrás se había logrado no borrar del nombre de esa escuela el nombre de comunicación social, porque para él lo importante es que comunicación le ponía a pensar y a trabajar en la sociedad y a partir de la sociedad. Realmente me encantó la reflexión de este estudiante muy jovencito, que uno no pensaría que estas generaciones más jóvenes hayan reflexionado sobre un poco la historia de los estudios de comunicación en Colombia. Me voy a atrever a contarles rapidísimamente lo que dije esa noche en la Universidad del Valle, porque tiene que ver con las razones de fondo de lo que logramos entre mucha gente y que hoy le hace a uno sentirse mucho más orgulloso, porque la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle ha encontrado en este acto mundano, pero muy importante, de que un egresado, recién egresado de esa escuela de comunicación, ganara el primer premio importante que ha recibido una película colombiana en Cannes, en uno de los 3 festivales más importantes de cine del mundo. Digo, es clave entender que yo entré en el campo de comunicación el año 73 al regresar de hacer un doctorado en filosofía en Lovaina, pero pasé 2 años en Lovaina haciendo
unos seminarios que me exigía la burocracia, y después otros 2 años escribiendo la tesis en París. Y yo regresé para enseñar filosofía. Había estado 5 años antes en Colombia, llegué en octubre del 63, o sea, ya van 52 años de vivir en este país, con ese interregno y después con el interregno de un exilio de 3 años en Guadalajara, en México. Digo, yo entré en el campo de comunicación, voy a decirlo de una manera muy familiar, como un burro en una cacharrería. Yo venía de estudiar el tema de comunicación, pero en el debate filosófico que estaba en manos básicamente de 3 filósofos europeos, el que para mí ha sido el filósofo más importante del siglo XX, aquí en Colombia, sobre todo mediado por la Universidad de los Andes. El gran filósofo del siglo XX ha sido Heidegger. Yo no creo. Yo creo que Husserl ha sido el filósofo, el único que ha construido su filosofía sobre el cuerpo, sobre la percepción corporal, y es el que rehizo la idea de conocimiento a partir de lo sensible, a partir de lo que llamaría mi otro filósofo, entre comillas, clave, Walter Benjamin, el sensorium de la gente, del común, los modos de sentir, la sensibilidad de la mayoría. Digo, es bien interesante que una escuela que se abrió a contrapelo, porque yo no conocía nada de las ciencias norteamericanas de la educación, no conocía ni los nombres de un ingeniero de teléfonos llamado Shannon, que tuvo la valentía y la ignorancia de llamar a una investigación sobre cómo hablar por teléfono sin perder tiempo por los ruidos que hay o por las repeticiones que hacemos preguntándole al otro si te oyó o no te oyó. Todo eso era gasto inútil. Y a partir de eso, Shannon tenía que ser un gringo para tener un grado de ingenuidad de llamar a su libro Teoría General de la Comunicación Humana. O sea, lo que no se atrevieron ni Husserl ni Ricoeur, se atrevió un ingeniero del teléfono norteamericano. Evidentemente, estoy hablando a posteriori, pero cuando yo llego de vuelta de mi doctorado, me encuentro que tanto, vamos a decirlo en palabras familiares, tanto la derecha, que adora Gringolandia, como la izquierda, que la detesta, pero no hacían sino hablar de los autores gringos. Y yo no tenía ni idea del señor Shannon y después de toda la línea de psicología social que se apoderó de los estudios de comunicación en Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos, Roosevelt, decide entrar en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que hacer una campaña publicitaria gigantesca para que las madres de los jóvenes soldados norteamericanos aceptaran que si sus hijos morían en la guerra, ellas iban a ser las heroínas de esa guerra. Lasserfeld, para mí el más importante, Lasserfeld era
un hombre de Viena que se exiló en Estados Unidos, como después se exilarían Adorno y Horkheimer, pero Lassalle fue el hombre que pensó cómo convencer a través de la radio, cómo convencer a millones de madres norteamericanas para que aceptaran que sus hijos fueran a la guerra. Eso era comunicación, una publicidad capaz de lavar el cerebro a la gente, porque convencer a unas madres de que si sus hijos morían, ellas iban a ser heroínas de la historia de Estados Unidos, pues es bastante, por lo menos, ingenuo. Entonces yo llegué a este campo con una formación europea, pero tampoco influida en la manera en que ya estaba en el sur, especialmente Argentina y Chile, una crítica radical a la visión positivista norteamericana, porque, y entro ahora sí en mi tema, porque lo importante no era la comunicación, eran los medios, tanto para la derecha como para la izquierda, eran los medios, porque la izquierda veía en los medios el lavado de cerebro del que hablaba el señor Shannon y el señor Lassalle. Y yo nunca identifiqué la comunicación con los medios. Venía justamente de lo que usted ha estado hablando, venía de estudiar la reflexión que ha hecho por lo menos una buena parte de la humanidad en torno a comunicación. O sea, ¿qué significó? ¿Cuáles son las palabras claves? Mucho antes de Grecia y Roma. Porque es una palabra absolutamente estratégica en la convivencia humana. La convivencia es la realización de la comunicación. Y en ese sentido, desde el comienzo tuve peleas, porque por más que se condensara en una propuesta de batalla contra el imperialismo cultural, yo siempre tuve una relación muy ambigua con los medios, y sobre todo me dediqué a ver qué papel jugaba esa ambigüedad en la vida de la gente. Y al menos hay un tema que le repito a mis alumnos cuando hago cursos largos, que es lo siguiente: ¿dónde descubrieron las mujeres colombianas que existía el divorcio en un país donde la Iglesia dominaba de manera absoluta la mentalidad de la inmensa mayoría, especialmente de las mujeres? ¿Dónde aprendieron que había divorcio, que existía el aborto, que existía la eutanasia? Fue en las telenovelas gringas, en la vida cotidiana de las familias gringas. ¿O no? ¿Dónde aprendieron eso? ¿Dónde se enteraron de que la mujer tenía los mismos derechos que el hombre en la casa? ¿Dónde? Sino en las series norteamericanas, en las del imperialismo cultural. Si uno tiene unas gafas ahumadas, todo lo ve negro. Yo tuve la suerte de que no llegué con gafas ahumadas. Y vi eso, que la televisión norteamericana modernizaba en sentidos muy profundos la sensibilidad, sobre todo de las mujeres jóvenes. No estoy bendiciendo lo que hacían los gringos en los años 70. Estoy mostrando las contradicciones entre las visiones unilaterales de un lado y del otro sobre
algo que hoy se nos está volviendo el tema de fondo. El mundo digital está devolviendo a la palabra comunicación su sentido más profundo. Mientras la prensa se queja todos los días de que no tiene plata, pero resulta que en este país los dos periódicos grandes son de los dos ricachos más grandes de este país y además los dos canales de televisión también. O sea, este país le ha entregado a los empresarios más, lo que sabemos, les ha entregado la información de la inmensa mayoría de los colombianos. Y tenemos una televisión pública que está hecha en gran parte para divertir. No nos dejan hacer información en el canal público. Un grupo de gente tuvimos varias veces. Yo llegué al Senado a hablar un día de un proyecto de televisiones públicas en red, locales, departamentales, nacional, para que tuviéramos una televisión que hiciera un mínimo de alternativa a la porquería de noticieros que tenemos en los dos canales de los dueños de medio país. Pero eso tampoco se puede. Entonces entro en el tema de cómo hoy la crisis de la prensa, que es verdad, Internet nos cogió a todos por sorpresa y ha sido tan rápido lo que ha pasado que apenas empezamos a tratar de pensarlo. Yo no olvido cuando amigos míos en todos los países de América Latina, muy de izquierda, siempre, cuando empezó Internet, hablaban de la brecha digital. Ahora ya, hace más de 10 años, nadie habla de brecha digital. Cuando yo vi a las mujeres de Ciudad Bolívar o de Alba Blanca en Cali invirtiendo en un teléfono celular para saber si sus hijos habían llegado al colegio, porque el colegio estaba en la otra punta de Cali. Que cuando los desplazados llegan a una ciudad, pues la Secretaría de Educación no les puede fabricar colegios alrededor del barrio a donde llegan. Y les toca a veces atravesar la ciudad entera, como al marido buscando trabajo. Cuando las mujeres se dieron cuenta de que podían, de alguna manera, aminorar el miedo, el nerviosismo, la inseguridad que les creaba no saber si sus niños habían llegado al colegio, porque sus niños se iban en bus normal, no en el bus del colegio que no va ni a Ciudad Bolívar ni a Agua Blanca. Hubo una investigadora de origen argentino que vivió hace muchos años en México, Rosalía Binocur, que ha escrito un libro sobre esto, lo que significa Internet en términos de la lucha personal contra la inseguridad en las ciudades grandes hoy. Se llama Robinson Crusoe ya tiene celular. Y es una reflexión de fondo de una antropóloga, la que hizo su tesis, la primera tesis de doctorado sobre la radio, sobre el medio más popular de América Latina, en todos los sentidos, que es el que menos ha estudiado. Porque justo como era el que escucha la gente ignorante, entonces
nuestros queridos amigos de izquierda, del sur, jamás estudiaron la radio. Estudiaban la prensa y estudiaban la televisión. Pues bien, creo que lo que estamos viviendo nos coloca de frente a algo que Michel Serres, un francés que se cansó de que lo despreciaran en Francia, se fue a Stanford hace muchos años, lleva 26 años enseñando historia de la ciencia a los doctorandos de Stanford. 26 años viviendo allá. Y ha escrito muchos libros, tiene una escritura bellísima. Lástima que las traducciones no suelen ser tan bellas. Y el anteúltimo libro que ha escrito tiene el título Pulgarcita. No tiene nada que ver con Pulgarcito. No es un golpe de feminismo a contrapelo. Es porque de lo que habla es de los pulgares de las adolescentes escribiendo desde el teléfono inalámbrico. Pulgarcita es un esfuerzo maravilloso con un relato, en parte para algunos resultará de fábula, de la ignorancia y la falta de preparación que encuentran las nuevas generaciones en sus profesores, incluso en los mejores. Es decir, el gap, la brecha entre los profesores, la edad mediana de los profesores y la edad mediana de los estudiantes de universidad. Esta mañana estuve un rato en la Javeriana conversando con una gente y estudios hechos por profesoras dan que la inmensa mayoría están entre 16 y 17 años, pero hay carreras en las que la mayoría son de 15 años, la gente entrando. ¿Se dan cuenta de lo que significa que los alumnos de primer año de universidad tengan 15 años? No los veintitantos que teníamos cuando yo entré a la universidad. Eran 22, 24 años, lo normal para entrar a la universidad. Son 10 años menos. 8 por lo menos. Recibí hace unos días una carta de una amiga, profesora de la Universidad de Guadalajara, muy preocupados porque los alumnos llegan sin saber leer ni escribir. Entonces hay que hacer cursos remediales. Y yo le respondí diciendo, me parece que los cursos remediales los van a tener que hacer alumnos de 17 años, o sea, los que llevan un año o dos, ellos son los que les pueden enseñar a escribir a sus compañeros. Pienso que la mayoría de los profesores lo van a tener muy difícil para poder entender cómo escriben hoy y cómo leen los adolescentes. Este es el tema para mí que nos sitúa en un centro docente. Los medios siguen siendo importantes, pero van a durar pocos años más. La prensa está ya
incluso la más libre, la más crítica. Justamente por eso están ya casi todos esos periódicos, están en internet y están ya anunciando, la mayoría, que dejan el papel, porque la pelea es excesivamente difícil. La televisión, hemos visto cómo las teleseries de los últimos años, arrancando por ejemplo de Los Soprano y pasando por Los y otros, es cine hecho con tecnología digital y empieza a desafiar fuertemente a la televisión que tenemos y al cine que tenemos. Porque de un lado el cine, para los puristas del cine, tiene que ver con los aparatos, con la materialidad con que se hacía el cine. Y el cine era fotografía pasada a determinada velocidad, pero era algo que se cortaba con tijeras. Los empalmes de los suspenses de Hitchcock, que le hacían sudar al gordito, porque se equivocaba a veces, y después que lo volvía a ver, se daba cuenta de que no había cortado donde era el momento clave, ¿sí? Que era cuando colocaba la cámara debajo de la mesa. El cine y la televisión se están moviendo. Hollywood no es lo que era de fundas. Y lo que encontramos es un montón de gente joven narrando de manera prácticamente similar a los guiones de Los Soprano o de Mad Men, de estas series que realmente han logrado un público que ya estaba perdiendo la televisión. Y ahora mismo, en Colombia, la gente que ve telenovelas, más allá de las espurias encuestas que nos hacen las empresas de opinión, sabemos que el bajonazo que ha pegado la televisión es bien fuerte, porque hay ya en Colombia, que es un país bastante aislado, porque mira mucho más para el norte que para el sur, no hay más que viajar por el sur para darse cuenta que Colombia mira para el norte, incluyendo las ciencias sociales. Por una cita de un latinoamericano, hay 300 de gringos y de europeos, de derecha y de izquierda. Estoy harto de gritárselo a la Universidad Nacional en sus auditorios más grandes. ¿Cuándo va a descubrir Latinoamérica Colombia? ¿Saben lo que ha pasado? Que son la gente joven, especialmente mujeres, que se han ido a estudiar a Estados Unidos y Europa, han descubierto que hay científicos latinoamericanos que son importantísimos ya para los gringos y para los europeos. Seguro que ahora sí ya se sienten con el deber de citar a latinoamericanos. De verdad, cuando uno se mueve por América Latina, no entiende dónde está Colombia. En términos de ciencias sociales, que es de lo que estamos hablando aquí. Y en este sentido, es que en América Latina, la semana
antepasada, estuve en Quito toda la semana, trabajando sobre el tema de fondo hoy, libertad de expresión. Un debate entre científicos sociales de Ecuador, un día, y un debate sobre científicos sociales de Argentina a partir de la ley famosa que le permitió al Estado argentino recobrar, o sea, quitarle buena parte de lo que estaban acostumbrados a hacer únicamente los privados y crear un montón de televisión pública, pero un montón de televisión pública que empieza ahora a ser de la gente, porque no había tanta gente que sabía hacer televisión. La gente que sabía hacer televisión estaba en las empresas privadas. Es como si pasado mañana crearan un canal público de verdad, no lo que tenemos. Nos íbamos a encontrar que la mejor gente haciendo su tarea está en lo privado. Entonces, es ahora que los medios no son los que ponen la hora de llegar a casa, porque era así. Hemos vivido un tiempo, buena parte del siglo XX, la radio y la televisión nos organizaron los horarios. Fueran noticieros, o en la tarde y la noche fueran telenovelas, o al mediodía dedicaciones a los novios o a las novias de discos de música, de canciones. Los medios han organizado la temporalidad del día y la temporalidad de la semana y la temporalidad del año para la inmensa mayoría de la gente. Los pocos intelectuales viven su vida al margen de lo que pasa en el resto. La inmensa mayoría estuvimos. Desde pequeño, yo recuerdo cuando mi madre me mandaba a comprar el pan por la tarde-noche, a la hora de la telenovela, que al principio me enfadaba mucho y después me di cuenta de que todas las ventanas estaban abiertas y yo podía seguir la telenovela viendo por la calle, ¿sí? Porque todo el mundo lo escuchaba, la telenovela. Como ahora, mira, no, estaba diciendo la radionovela y no la telenovela en aquellos tiempos. Lo que quiero decir es unos medios que siguen teniendo poder indudable. ¿Por qué? Porque para la mayoría de la gente que aprendió más o menos a leer en la escuela y aprendió mucho menos a escribir, evidentemente los medios, especialmente radio y televisión, han jugado un papel importantísimo. Importantísimo. Les decía, no solo en términos de diversión, sino en términos de información. De una información que pasaba por las telenovelas norteamericanas sobre la relación hombre-mujer, sobre la relación padres-hijos. Eso que empezó a saberse de una manera casi clandestina es lo que hoy hace manifiesto la crisis de la pareja, la cantidad de alumnas mías de múltiples maestrías en múltiples ciudades de Colombia y de otros países, que desde hace unos años ya no se van, cuando terminan la maestría, no se van a donde va su novio, porque ellas acompañaban al novio y ahora no acompañan al novio,
si en la ciudad donde va a estudiar el novio no hay lo que quiere estudiar la novia, chao pescado. Es decir, tienen proyecto propio las mujeres, tienen proyecto propio. Y eso cambia radicalmente lo que entendíamos por pareja. Radicalmente. ¿Cómo cambia la relación de los adolescentes con los padres cuando la pareja de los padres también ha entrado en crisis y no tienen la capacidad, porque no están preparados para ello, de hablar con sus hijos de manera que entiendan que los dos necesitan trabajar, no solo económicamente, sino en términos de realización personal de su vida. Porque el trabajo tiene que ver con el sentido de la vida. Así no lo pongo tan difícil como lo están poniendo ahora, porque en Siberia han puesto unas fábricas. Esa es la globalización, la que puede crear inseguridad en montones de empresas sin saber por qué cierra la empresa en Bogotá o en Cali o en Barranquilla, porque otras empresas en otros países de los que no tenemos ni idea están produciendo mejor y más barato. Este ciclo es el ciclo de la comunicación social. Yo estoy hablando de la comunicación en la pareja, estoy hablando de la comunicación en la familia, en la casa, en la escuela, en la universidad, ya menos en los sindicatos, porque una de las primeras cosas que ha sabido hacer la globalización capitalista ha sido desvitalizar a los sindicatos, hacerles perder fuerza, porque no pueden hacer lo que están haciendo si hubiera realmente sindicatos fuertes como los que había en otros tiempos. Entonces, digo, esto nos lleva a que comunicación no son los medios. Tienen todavía su importancia, pero comunicación es lo que el amigo Michel Serres en Pulgarcita nos cuenta al final. Lo que nos cuenta es, sí, hoy día, con Facebook o con lo que sea, millones de gente en el mundo por primera vez está hablando. Ha habido millones en la humanidad que jamás hablaron para lo público, para los demás. Y cuando yo digo que gente está hablando desde todos los puntos del planeta, inmediatamente me dicen, pero de boberías, o sea, ruido. Y dice Michel Serres, sí, cierto, a lo que suena Facebook es a ruido, pero es el ruido del mundo, de este mundo. Y en medio del ruido hay un montón de sueños, hay un montón de utopías, como hay un montón de pervertidos que se intercambian pornografía con niños. Y esto está igual en Colombia que en Estados Unidos. O sea, las perversiones no son de los países más ricos. Las perversiones de Internet que ha generado Internet son perversiones de Internet. Son posibilidades y perversiones. Pero, atención, la palabra información y la palabra comunicación están cambiando de sentido rápidamente. Información ya no es la información noticiosa.
Uno hablaba de información hasta hace 20 años, todos entendíamos que era la información que daban los periódicos, o las revistas, o la radio, o la televisión. La información más importante hoy se llama información genética, y es el saber humano capaz de reorientar la evolución de todo el planeta, de las plantas, de los animales, de los embriones, de los seres humanos, con todos los riesgos que esto entraña, pero con todas las maravillas que esto entraña también, de la cantidad ya de embriones a los que se les ha podido curar enfermedades terribles. Información, la palabra información es dar forma, y es un tipo de conocimiento nuevo, porque realmente el genoma no cuenta su mapa. Son los seres humanos los que construyen el mapa del genoma. Atención, el primer mapa del genoma humano lo descubrió una empresa privada, no una universidad pública. Y evidentemente, esa información en manos de empresas privadas, como la que conocemos, que ha creado semillas suicidas, semillas que duran un año y dan el fruto y se mueren. O sea, todo lo contrario de lo que yo vi durante mis 20 años en Cali, en el CIA, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, está hecho para hacer semillas que duren montones en cualquier tipo de clima. Se fabrican semillas de larga duración. Monsanto las fabrica al revés, semillas capaces de suicidarse, para que los campesinos tengan que comprar cada año la semilla, con lo cual se encarece todo el proceso. Eso es cierto, pero también es cierto todo lo que está avanzando, el conocimiento de cómo estamos hechos los seres humanos y las posibilidades de ahorrarnos toneladas de dolor, toneladas de sufrimiento, por llamarlo de una manera tonta. Primero, información genética. Eso es Internet. Es decir, la posibilidad de simular en el computador el embrión y su mapa, y sobre ese hacer la operación antes de hacerla en el embrión que tiene la madre en su vientre. No podemos pensar la comunicación hoy sin pensar la información genética. A los que tengan cierta afición o preparación para leer un texto filosófico, pero espléndido, es un texto de Peter Sloterdijk, que es uno de los filósofos más importantes de hoy, alemán. Sloterdijk tiene un texto que yo lo leí por primera vez en una revista de cine argentina. Se llama, pueden entrar a Google y ponen Sloterdijk, S-L-J, Sloterdijk, terminado en J, El hombre operable. Se lo recomiendo enormemente. O sea, ahí van a ver qué significa información hoy
toda la línea de conocimiento humano que ha llegado ahí a construir el mapa genético de los seres humanos, el mapa genético del cerebro. Esto transforma, esto va a transformar, está transformando la sociedad. Segundo, la información social, que es todo lo que la gente le cuenta a la otra gente, incluyendo todo lo que nos pide el DANE de información que le tenemos que dar al Estado, o toda la información que le da con mucho gusto una mamá para que reciban a su bebé en la escuela maternal, y les tienes que contar si tiene problemas de salud, porque ¿cómo te lo van a cuidar si no le cuentas cómo es tu niño? ¿Sí? Y esa información antes la escribían en un cuadernito, o ni siquiera lo memorizaban. Ahora lo ponen en un computador que puede ser invadido y esa información puede ser robada, y con ella se pueden hacer bestialidades. Y es cierto, esto está pasando. La última guerrillera de la Baden-Meinhof, que son muy jóvenes, de la guerrilla alemana que hacía de alternativa a la guerrilla italiana, que fue la que más ruido hizo. La última guerrillera murió hace menos de un año, y en una revista muy importante alemana salió un pequeño relato de unas páginas, y el relato era de cómo una de sus jueces llevó al tribunal el cuaderno de esta persona, de esta chica, el cuaderno de la profesora cuando ella era pequeñita, y en el cuaderno de la profesora cuando ella todavía era pequeñita había escrito: esta muchacha es antisocial. Y eso jugó en el juicio que se hizo de esa mujer. Por supuesto, esto no es Alemania, no se preocupen. Pero el hecho es que lo que la gente se cuenta queda en algún lado. Y eso, para mí, hoy es la información más importante que tiene un país. La información que se da al Estado, la información que hay que dar en los colegios o en las universidades para que te reciban, o en las empresas para que te den trabajo. Eso es información social. Eso es información de primera clase que los ciudadanos tenemos derecho a preguntarle al Estado qué está haciendo con esa información. Y es muy importante que los ciudadanos tengamos conciencia de lo que nos jugamos dando información. Eso es lo que significa información hoy. Dar forma a los mapas genéticos y información social, que en buena parte, repito, es lo que estamos haciendo, un día sí y otro no, porque tú vas incluso a una clínica a que te hagan una pequeña operación y tienes que dar información, si no, no te lo hacen. Es decir, la sociedad se va organizando
sobre una información que no cabría en ningún sistema de información hasta que existió Internet. Termino. No quise hacer teoría. Les conté cómo entré yo al campo de comunicación, cómo mis primeros alumnos en la Tadeo Lozano, el trabajo que les puse fue salir a investigar cómo compraban y vendían, o sea, cómo se comunicaban las gentes en la plaza de Palo Quemado. Y de 3 en 3. Uno o una contaba lo que veía, uno o una contaba lo que oía y uno o una contaba lo que olía. Y esta investigación la hice durante 10 años, la empecé en Bogotá, 1 año, y la hice otros 9 años en Cali, en diversas plazas de mercado. Cómo se comunica la gente en la plaza de mercado por oposición a los supermercados. En ese momento estaban haciendo carulla. Es decir, cómo en un supermercado nadie habla con nadie. Y lo mejor es que no vayas a levantar la voz, pues si no suben la musiquita para que nadie te oiga. Porque la música está para neutralizar los ruidos que hace la gente al estar en el supermercado. O sea, mientras en la plaza de mercado la gente va a comprar y a vender, eso no lo olvidemos, es un mercado. Pero la mujer le cuenta a la vendedora que necesita tal cosa porque el último parto fue dificilísimo. Y resulta que es que la vendedora sabe de parto. Repito, no es que vaya a buscar que la operen allá, no. Pero allá hay remedios. O sea, no solo compran frutas, no solo compran vegetales o animales, compran saber. Aquí también hay saber, porque los sectores populares han sabido siempre de muchas cosas. Y yo me temo que mal usado Internet va a aplastar esos saberes. Yo mandé a mis alumnos a que estudiaran cómo era la comunicación, y de veras lo de la plaza de Palo Quemado fue maravilloso, porque olía 3 cuadras antes, sonaba 1,5 cuadras antes, y por supuesto que el resto estaba dentro. Y a otros los mandé a la recién inaugurada calle 15, entre la 80 y la 100, el lago. El lago, que era el primer centro comercial de este país, antes que el señor Gómez nos llenara de sus centros comerciales, eran calles con buenos comercios. ¿Cómo caminaba la gente desde la Plaza Bolívar hasta la 19, donde había un ángel exterminador que no dejaba pasar a los pobres? Porque ahí estaba todo el meollo de los esmeralderos, en la 19. ¿Cómo caminaba la gente por la 7ª, de la Plaza Bolívar a la 19, y cómo caminaban en el lago? ¿Cómo eran las vitrinas de la Plaza Bolívar a la 19 y cómo eran las vitrinas del norte? Eso es comunicación. Eso sigue siendo comunicación. ¿Cómo podemos entender este país sin estudiar lo que pasa en un campo de fútbol, en un estadio, en una sala de teatro, incluso viendo teatro? Pasan muchas cosas. En un barrio, cuando hay problemas,
pasan muchas cosas que no tienen que ver con medios, tienen que ver con comunicación entre la gente. Y termino. Estoy hablando para una maestría o en una maestría de educación-comunicación. Si hay algo hoy que se ha vuelto un proceso de comunicación denso, difícil, es la relación maestros-alumnos. ¿Por qué? Porque lo que entendía la gente por autoridad, tanto de los padres como de los maestros, está cambiando cada vez más deprisa. Y nos vamos a encontrar con que lo que me dijo un viejo profesor cuando yo era adolescente sigue siendo verdad. Autoridad viene de autor. Quien es autor no tiene que dar puños en la mesa. Autoridad viene de autor. Eso es lo que yo reclamo hoy frente a mi amigo obsesionado con que los niños lean en este país y contento porque ya es un país de lectores. Yo le digo a mi amigo que lo escribió en el Tiempo, ya tenemos un país de lectores. Llegas tarde. Lo que necesitamos es un país de autores, no de lectores, de autores, de gente que sabe escribir. Pero es muy difícil, porque en la escuela escribir es una tarea que da igual que sea de química que de historia, que sea de literatura, es una tarea. Y como me han enseñado jóvenes expertos ahora, eso es un formato. El único formato de la educación colombiana es la tarea. Y así nos aprende a escribir. Para escribir hay que contar la vida, hay que expresarse, hay que poder darse a los demás a través de la escritura. Y eso hoy, amigos y amigas que trabajan en escuelas de barrio, eso hoy no lo posibilita la escuela. La escuela posibilita hacer tareas y usa la escritura para cualquier tarea. Pero, como recordaba hace un rato conversando, atención, María Teresa Uribe Hincapié, muchos de ustedes no saben quién es, y es una verdadera lástima esto de que ni siquiera sepamos lo que se hace en Medellín o lo que se hace en Barranquilla. María Teresa Uribe Hincapié es una de las historiadoras más importantes de este país, o sea, de los historiadores más importantes de este país. La única que no ha tenido miedo en llamar a las guerras civiles por su nombre. Y no ese espécimen extraño y viscoso que se llama violencia. Guerras que han partido el país en 2, en 3, en 18, pero son guerras civiles. Pero la palabra guerra aquí yo no sé qué pasó, se asustaron los historiadores. Ella no habla. El último libro, que está muriéndose viejita, le acaban de dar el doctor honoris causa de la Universidad de Antioquia, María Teresa Uribe Hincapié ha llamado a su último libro Las palabras de la guerra. La guerra no son solo armas, la guerra son palabras. Pero los historiadores solo estudian las armas, no estudian las palabras, no estudian el discurso de la guerra. María Teresa Uribe Hincapié lo ha estudiado. Del siglo XIX está viejita y con cáncer
estudiando las guerras del siglo XX. Pues en uno de los primeros libros escribió esta frase: Colombia no ha tenido sujetos modernos. Por una razón muy sencilla: el sujeto moderno es el que piensa con su cabeza. Y Colombia tuvo durante demasiados años cabezas no formadas por el saber, sino por la creencia religiosa. En la escuela lo que se enseñaba como la verdad no era la ciencia, era la religiosidad, era la fe. Yo no estoy contra la fe, lo que estoy es contra una enseñanza que, como ahora el señor procurador utiliza un cargo público, procurador o maestro de escuela, igual me da, inoculan la fe, la creencia, donde tenía que estar el saber, porque para creer de verdad hay que saber, si no, en el fondo se cree de mentira. Entonces, ahí tenemos el desafío de lo que hoy se llama realmente no medios ni tecnología, se llama comunicación. La información científica, la información social. Muchas gracias por la pantalla.